la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente. ¡El pueblo salva! ¡Mirad! ¡El pueblo salva al pueblo! Bueno, muy buenas a todos. Lo de buenas es por decir algo. Ya, como bien sabéis, ha habido una riada en Valencia que ha arrasado media ciudad, muchísimos municipios. Hay cientos de miles de familias afectadas y os lo digo de corazón. Esto no es una situación que se pueda valorar si uno no lo está viviendo desde dentro. No os podéis ni imaginar lo que es el olor a muerte. Y bueno, pues uno tiene la percepción de cuando suceden este tipo de catástrofes y esta concatenación de negligencias políticas y de desfachatez es que es... Bueno, al final del vídeo lo hablaré. Pero cuando uno lo vive desde dentro, desgraciadamente es cuando lo valora de otra manera. En nuestro caso, mi familia hemos sido unos privilegiados porque, bueno, mi casa está en una población distinta a las zonas donde ha afectado la riada. Sabéis que en muchos pueblos de los que hay afectados realmente no llovió. Es decir, llovió mucho en unas zonas concretas, pero en las zonas sobre todo altas, donde bueno, pues hubo una caída de agua bastante considerable, 500 litros por metro cuadrado, 600 litros por metro cuadrado, mucha agua, pero que una concatenación de desgracias. En primer lugar, que llueva en la parte alta, que luego todos los barrancos que no estén acondicionados, una serie de embalses que han quitado, todo lo que es el mantenimiento que se debería hacer de esas zonas que no se invierte, ¿no? Porque no sé yo hasta qué punto se invertirá en unos barrancos que son totalmente inundables, en las rescalificaciones de urbanismo que han llegado a hacer con toda esta corrupción que tenemos durante décadas y décadas en España. Y bueno, esa situación unida pues a no tener a lo mejor pues, los mejores desagües, los mejores alcantarillados, ese fenómeno natural y unido a la falta de previsión, porque sí que es cierto que se avisó en Valencia de una gota fría, que estábamos en alerta. Pero bueno, la gente continuaba, ¿eh? Yo lo cuento desde dentro, lo que he vivido. Quiero dar desde aquí las gracias a la Universidad de Valencia, no sé si fue la decana o la persona que tomó esa bendita decisión, porque bueno, ese martes maldito, ese martes 29 de octubre, yo tenía clases por la tarde, me hubiese podido pillar perfectamente volviendo a mi población, porque hay un montón de carreteras que se inundaron y que bueno, han muerto centenares de personas. Y veremos si no son más, ojalá que no haya muchas más, pero esto pinta muy mal. Y ese día no fuimos a la universidad porque nos avisaron y suspendieron todas las clases. Sin embargo, toda la gente que estaba trabajando, quitando unos pocos centros donde decidieron de forma misteriosa o de forma muy prudente, ¿no? Muy bien, fenomenal, ¿no? No es un desacierto, ¿no? El avisar. Pero, sin embargo, toda la gente siguió su marcha. El presidente de nuestra comunidad autónoma hizo un vídeo que ha borrado, que lo podréis buscar en internet, está por ahí, donde decía que a partir de las 6 ya no habría ningún problema. En un vídeo y en un comunicado que hizo donde reconocía su cooperación con distintas instituciones, como las que hay a nivel central, las unidades de emergencia. No sé hasta qué punto habrá ahí de verdad o habrá de mentira, pero bueno, lo cierto es que son palabras textuales dichas por el máximo representante, que no es que sea representante, máximo dirigente político, mejor dicho, de la comunidad autónoma donde resido, donde ha pasado esta desgracia. Y bueno, la realidad es que a las 7 y algo de la tarde, pues un montón de gente, en un montón de poblaciones donde realmente no estaba ni lloviendo, o había llovido muy poquito, vino una riada enorme con toda una montaña de mierda que iba recogiendo desde que empezó. Y bueno, pues eso ha hecho que centenares de familias pierdan a sus seres queridos, que vivamos los peores días de nuestra vida. Yo personalmente me siento hasta mal. Hice dos vídeos hace poco, que además conforme los subí los borré, porque bueno, los hice con todo el calentón, totalmente justificado, pero creo que no era lo mejor, ni el mejor momento, ni era lo más beneficioso para nadie.
que hablase de esto. Y sí que me gustaría contaros un poco la experiencia personal de estar viviendo esta situación de mierda desde un punto de vista privilegiado, porque más allá de ir a ayudar a mis amigos, a mi padre, a mi tío, a toda la gente que quiero, que lo ha perdido, muchos han perdido prácticamente todo, más allá de eso, sí que os diría que estas situaciones, desgraciadamente, no tenemos la percepción de lo que son hasta que no nos tocan a nosotros vivirlas. Yo no sé si en España ha habido una desgracia más grande que esta, pero bueno, ha podido haber el terremoto de Lorca, han habido muchas otras cosas, ¿no? Bueno, estuvo la riada de Valencia de los años 50, pero creo que cuando vemos este tipo de cosas en otros países o parece que nos pilla un poco lejos y tal, yo me siento mal ahora, me siento mal porque esa empatía que uno alcanza cuando ve estas situaciones de cerca, creo que nos va a hacer que seamos todos más solidarios. Se han visto cosas muy positivas del pueblo civil, de los civilizados, de la ciudadanía. Creo que estamos viviendo años y años, llevamos ya años y años, que desde las instituciones públicas o desde las instituciones políticas o desde la parte de arriba, ¿no? Porque sabéis que en España el poder, las órdenes, todo viene dado de arriba hacia abajo. La legitimación, tal, eso no existe en España, o sea, todo lo han hecho desde arriba hacia abajo. Y vivimos en una sociedad donde nos han otorgado derechos y libertades que, igual que nos dan, nos pueden quitar, donde pagamos pues una barbaridad de impuestos, algo que me parece genial, que no estoy en contra en absoluto de que haya un estado de bienestar social, pero bueno, pero pagamos mucho, ¿no? Mucho. Y claro, y luego decimos, oye, ¿y cómo puede ser que esto no esté con un mantenimiento adecuado? ¿Cómo puede ser que no haya gente que se dedique a esto y que sean los profesionales? ¿Cómo puede ser que haya gente que esté avisando de que hay problemas, de que pasa esto, pasa lo otro y no se solucionen? Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos errores. Creo que todas las personas pueden tener errores, pero lo que ha pasado en España es de no tener vergüenza, es de verdad os lo digo, ha sido lamentable. Ha sido lamentable que el mensaje que recibimos todos los ciudadanos de protección civil en Valencia llegase a las 8 y 10 minutos, cuando ya habían centenares de muertos. Esto no os lo podéis ni imaginar, de corazón, no os lo podéis ni imaginar. No voy a contar nada, ni cosas morbosas, ni nada, porque son todo desgracias, cosas que me han llegado, familiares míos que han vivido situaciones totalmente, bueno, de pena absoluta. Amigos que lo han perdido absolutamente todo, pero todo es todo. Y creo que de todo esto al final, más allá de exigir las responsabilidades que tenemos que exigir, que comentaré al final del vídeo, creo que es un momento para darle valor a una sociedad que están continuamente intentando polarizar, que quieren que no pensemos, que quieren que nos movamos por los sentimientos, que han sustituido ese logos, esa razón, ese razonamiento por un logo de un color, de una marca, en una sociedad en la que hasta los partidos políticos, si os dais cuenta, los ponen de colores diferentes, como si fuésemos niños para que nos identifiquemos con esos colores. Ya haré un vídeo hablando de todo esto, de la mierda que hay en España, de la putrefacción que hay de las instituciones políticas, que es una oligarquía, ni más ni menos. Pero creo que es importante, sobre todo, darle valor al que tenemos al lado, ¿eh? A esas personas que viven enfrente de nuestra puerta, los que viven arriba, abajo, esos ciudadanos de Málaga, esos ciudadanos de las Baleares, del País Vasco, de Castilla y León. Han venido gente, bueno, amigos y fuerzas de seguridad del Estado que no han podido trabajar, que no les han dejado trabajar hasta pasados 7 días de esta desgracia. Es una vergüenza que haya gente mayor en sus casas sin poder salir de la casa, cagando en bolsas, sin agua, sin gas, sin luz, con 4 palmos de mierda en la puerta de su patio, de su portal, que no puedan bajar a ningún sitio, que no tengan comida, que hayan estado así 7 días. 7 días por una cuestión burocrática y por una concatenación de negligencias políticas putrefactas. De verdad, y ahora vamos a estar peleándonos que si ha sido culpa de la comunidad autónoma, que si ha sido culpa del Estado, que si ha sido culpa de tal. Aquí lo que tenemos que diferenciar y empezar a identificar es que una cosa es un Estado es una organización que es la que maneja y dirige toda una sociedad, ¿vale? El Estado es una cosa y la sociedad, lo civil, los que estamos civilizados, somos las personas normales, los otros, ¿no? Son dos cosas diferentes. Nosotros somos la sociedad civil, una nación, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es un Estado. Entonces, cuando identificamos estas cosas,
tenemos que darnos cuenta de que el problema no está en las jugadas que quieren hacer ver. En que era la culpa de uno, era culpa del otro, yo me identifico con este color, yo soy del otro color, a mí es que me gusta más esta, yo es que mi ideología no sé qué. O sea, vivimos en unos tiempos en los que han convertido toda ideología, una ideología es una media verdad que tiende a intentar universalizarse. Pues vivimos en un momento en el que han convertido cualquier ideología en el refugio emocional de la ignorancia colectiva. Nos han convertido a todos los ciudadanos en seres sintientes, en personas que no razonan, en personas totalmente polarizadas, que discutimos, que no tal. Y yo me he dado cuenta de verdad estos días que somos muy buenas personas, muy buenos ciudadanos, que habrán hijos de puta, y lo digo así, o cabrones, que vayan y saquen, o que roben, que aprovechen tal, van a haber siempre. Cuando uno prohíba algo, va a haber alguien que cometa un asesinato, que cometa lo que sea, siempre va a haber. Pero en líneas generales, o sea, esto, a mí personalmente, dentro de lo que es esta desgracia, me ha parecido maravillosa la reacción de toda la ciudadanía. O sea, de cientos y cientos de personas que se han desplazado a Valencia a ayudar, que cogen su puta escoba y recorren 3 kilómetros o 5 kilómetros para meterse en pueblos o en casas de gente que no conocen absolutamente de nada y dejarse el lomo y trabajar 10 horas seguidas quitando mierdas a palazos para intentar que esa familia pueda llegar a dormir en su casa dentro de un mes en condiciones. O si hay suerte, dentro de 20 días. O sea, me parece tan bonito, me parece tan impresionante que vivamos una sociedad en la que intentan que estemos completamente divididos. Porque eso de dividir y vencerás, o sea, lo único que quieren es que la sociedad no piense. O sea, nosotros no tenemos un problema, y es más, no es ni un problema de un político determinado, ni de otro político determinado, ni de ese tipo de persona. Ese no es el problema. El que caigan a hablar de eso, que se dé cuenta de que lo que está hablando es de jugadas. Yo no hablo de jugadas. Yo voy a hablar, y ahora ya sí que me meto, en las reglas del juego. El problema que hay en España no es un problema individual. No es un problema que esté localizado, es un problema sistémico, es un problema que está en la raíz, en la columna vertebral de las instituciones. O sea, está totalmente podrido. Nuestra sociedad, la española, igual que prácticamente toda Hispanoamérica, por no decir toda, al 100%, y prácticamente toda Europa, con la excepción del golpe de Estado que dio Charles de Gaulle, o Reino Unido, que tiene un régimen parlamentario, e incluso Estados Unidos, pero ya nos iríamos a otra parte, todo lo que tenemos es una oligarquía, es el poder de unos pocos que son los que nos dirigen. Y creo que somos la única especie del mundo, la única, en la que, cuando hablo de especie del mundo, me refiero al mundo, al reino animal, ¿no? Pues creo que somos la única especie, la especie humana, la que dejamos que los más inútiles sean los que nos dirijan la vida. O sea, y al final esa polarización creada hace que no canalicemos el malestar que hay, el descontento, las barbaridades que aguantamos en lo que tenemos que ir. O sea, es decir, yo identifico y estudio el derecho y de verdad no lo digo por dármela de nada, lo digo porque es una cosa que es describir lo que tengo delante, lo he comentado en algún vídeo. Es decir, vivimos en una sociedad en la que el poder ejecutivo realmente es el único poder. El poder ejecutivo es el que elige al que hace las leyes. Cuando una persona habla de democracia, la democracia viene del democracia, o sea, viene del poder del pueblo. Cuando hablamos de la forma de poder, una cosa es cuando a mí me dan derechos y libertades. Si a mí me han dado derechos y libertades, que es lo que tenemos en nuestra sociedad, igual que me los han dado, me los pueden quitar. Como por ejemplo la libertad de movimiento, que nos hemos podido ver alguna vez reducida, ¿no? O la libertad de expresión. Pero es que a día de hoy lo que tenemos en España y en prácticamente toda Europa, no toda, con la excepción de esa semidemocracia que hay en Francia, no completa, pero lo que tenemos al final es que nos están cortando la libertad de pensamiento. Es decir, a nosotros nos otorgaron derechos y libertades que igual que nos dan, nos quitan. ¿Vale? A ti te las pueden dar, te las pueden quitar. Pero lo que nosotros tenemos que conquistar, lo que yo identifico que falta en la sociedad, que no lo identifico yo, que lo identifico con un maestro, una persona que me he leído todos sus libros, que creo que es la persona más influyente y la que más puede hacer falta en estos momentos, recordar que si existiesen en España o en el mundo las bolas de drag, y esto lo digo así de friki, porque esto es un canal friki, es un canal de coleccionismo, pero este vídeo creo que era necesario hacerlo. Creo que si tuviésemos las bolas de drag, las bolas de dragón, si pudiésemos pedir un deseo, yo os lo juro,
que pediría resucitar. Y escuchar bien este nombre y buscarlo en internet y informaros de quién os voy a hablar. Yo, si pudiese, resucitaría a don Antonio García Trevijano con 35 con 40 años. Lo resucitaba en estos momentos. España cambiaba. Estamos viviendo en un momento que nos están vulnerando continuamente nuestras libertades, nuestros derechos. Nos están diciendo cómo tenemos que pensar, nos están diciendo cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que sentir las cosas. Han cambiado, fijaros bien en esto, la palabra respeto por la palabra tolerancia. Y lo que implica que exista la palabra tolerancia es que haya siempre un tolerante y un tolerado. Es decir, de arriba a abajo. No sé si lo veis, no sé si me seguís. Todo esto que estamos viviendo en Valencia, esta desgracia, que han muerto cientos de personas, que hay aún... Hablan de un centenar de desaparecidos. Ojalá y sea eso, de verdad. Ojalá, yo pensaba que eran más. Ojalá y sean solamente esos, aunque lo veo muy mal todo. En esta situación creo que tenemos que intentar, cuando pasen estos días que estamos haciendo de ayudar, de coger, de quitar mierda, de llegar a casa, tenemos que ¿verdad? Estar unidos todos los colectivos, el que piense que es de izquierda, el que piense que es de derecha, el que piense que no sé cuántos, el que piense... Es más, todos los que no piensen, tenemos que intentar canalizar ese descontento hacia el origen de las causas, hacia el problema de fondo. No hablar de jugadas, sino identificar cuáles son las reglas del juego y qué es lo que no tenemos en España. En España, el sistema que tenemos, y volviendo a lo de antes que no me he olvidado, hablaba del poder ejecutivo. Esto quiero dejarlo aquí porque este vídeo al final va a ser atemporal, lo podéis ver cuando queráis. Evidentemente lo hago no hablaría de esto, pero lo hago por el problema que hay en Valencia. Es lo que me ha animado a intentar influir en canalizar, en que la gente razone y entienda e identifique las causas, los problemas de fondo. El problema que hay es que el poder ejecutivo en España es el que elige a quienes hacen las leyes, elige a los jueces. Y ahora todo esto lo explicaré. Elige y pone a dedo a los medios de comunicación. Pone a dedo, o digamos que te dice qué es lo que tienes que estudiar en una universidad, en un colegio. Vivimos en una sociedad totalmente manipulada, totalmente vulnerable, totalmente anestesiada y totalmente aborregada. Y yo cuando estoy viviendo esto en primera persona, repito, desde un punto de vista privilegiado, con la suerte que hemos tenido de que no caiga a la otra parte del río toda esta barbaridad que estamos viviendo, la gente es buena. Nuestra naturaleza, como seres humanos, es razonar las cosas. Lo que nos diferencia del reino animal, del mundo animal, de cualquier otro ser vivo, es que razonamos las situaciones. Y a día de hoy lo que han hecho ha sido deshumanizarnos. O sea, han hecho que en vez de razonar, sintamos las cosas. Y cuando uno siente únicamente las cosas, que es lo que yo hice en los otros 2 vídeos anteriores que borré, porque me di cuenta de que me había ido totalmente, eso, estaba muy nervioso. Podéis entenderlo, de verdad. Me levanto todos los días con dolores en el pecho, mareado, con nervios en la cabeza, dolor de cabeza. Lo que estamos haciendo es perder la esencia que tenemos como seres humanos. O sea, estamos en una situación en la que hay cierta libertad de expresión, entre comillas, hay cierta libertad de expresión, pero las represalias que puedes tener en cualquier ámbito de tu día a día, por comentar cualquier cosa, ya no digo hablar de cosas, sino de cualquier tema, se ha convertido en tabú. La gente tiene miedo, no, yo de política, no, tal. Y hemos llegado a un punto en el que la gente dice, no, es que a mí la política me da igual. Es que a mí la política, pues si la política te dirige tu vida, si la política te puede hundir tu vida, te jode tu trabajo, te jode tu familia, te jode tu casa, te jode tu coche, te puede joder todo. O sea, todo es política en la vida. Todo es política. Todo. Y cuando la gente dice, la sociedad, los que veáis este vídeo en general, comentan que la política es algo que no les interesa, y daros cuenta de que al final estamos rechazando identificar una serie de problemas que son los que rigen nuestro día a día. Cuando hablamos de que hay libertad de expresión es una cosa, pero yo voy a otra cosa más negativa, ¿vale? Y es que lo que se ha eliminado en España es que el consenso político lo que hace es al final sacar de la ecuación cualquier tipo de idea que haya que no sea lo que ellos han establecido. Mirad, imaginaros, ¿vale? Escuchar solamente esto, ¿vale? No me miréis si queréis. Imaginaros esto. Imaginaros una bandeja, ¿vale? Una bandeja como la de McDonald's. Una bandeja, la que sea, una bandeja, ¿vale? Y coger un paquete de 1 kilo de arroz, ¿vale? Cogemos ese paquete de kilo de arroz y lo vaciamos en la bandeja. Y se queda toda la bandeja llena de granitos de arroz, ¿vale? Yo no sé los granos de arroz que hay en un paquete de kilo, pero muchos, ¿vale? Y ahora coger un vasito de café de un cortado, ¿vale? Y lo ponemos boca abajo en el centro
de esa bandeja, ¿vale? Y claro, en el momento que lo pongamos, van a haber una serie de granos de arroz que se van a quedar dentro de ese vaso, ¿vale? Y todo lo demás va a quedar fuera. Bueno, pues a día de hoy, imaginaros que esos granos de arroz son los pensamientos, las ideas, el criterio, lo crítico que podemos tener, el espíritu crítico, ¿vale? Cada uno de esos granos. Pues lo único que queda, ¿vale? Para poder utilizar o llevar a cabo en nuestro día a día es los granos de arroz que hay dentro de ese vaso. Ese vaso es el Estado. Ese vaso es el Estado. El organigrama, el órgano que controla todo, es el Estado. Y ese Estado lo que hace es que a un lado del vaso, en la pared de la derecha, se situarán los partidos políticos de la derecha y al lado de la izquierda de ese vaso se situarán los partidos políticos que dicen ser de izquierda, ¿vale? Sea el que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo que puedes hablar realmente, lo que puedes pensar, lo que puedes creer que es lo correcto es lo que esté dentro de ese vaso. Porque automáticamente cualquier comentario que tú hagas de lo que esté fuera de ese vaso, por mucha objetividad que tengas, por mucha buena dialéctica, por educación, por lo que sea, ¿no? Por sentido común, cualquier cosa que digas, automáticamente, como estarás fuera del consenso que han establecido esa oligarquía de partidos políticos, automáticamente lo que tú dices es o de ser un fascista, o de ser un rojo, o de ser un no sé qué, o de ser un no sé cuántos. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque yo creo que tiene todo el mundo. Pues fijaros de verdad qué puta desgracia estamos viviendo para llegar a entender que toda esa mierda que han metido en la cabeza de la gente, al final ese consenso político lo que está haciendo es privarnos de la libertad de pensamiento. Y fijaros cuando utilizan el término fascismo, fascista, que viene de la Faccio, de Mussolini, al final eso significa la imposición de un pensamiento totalitario desde las instituciones. Y ese vaso realmente sería el fascismo, que al final lo que está imponiendo esa forma de que tú veas y todo lo que no sea ver lo que hay dentro de ese vaso. Y claro, lo que van a hacer es que dentro de ese vaso se pelean para que tú creas que hacen algo, para que tú creas que, pues no, pues este es el bueno, no, este es el malo, no, pues este... Pero daros cuenta de que si quitamos ese vaso, hay mucho más allá. Mirad, si os gusta la filosofía, o aunque no os guste, a mucha gente le sonará el mito de la caverna, ¿verdad? De Platón. Imaginaros dentro de una cueva, un montón de personas atadas y mirando de cara a la pared, y detrás había una hoguera, un fuego. Entonces la gente está encadenada y ha crecido, vivido toda su vida únicamente viendo la pared y las imágenes, las siluetas de sus sombras. Lo que la gente ha visto dentro de esa cueva, dentro de esas sombras, es únicamente esa silueta. Lo que la gente ve dentro de ese vaso, únicamente es lo que está dentro de ese vaso. ¿Vale? Bueno, pues en el mito de la caverna, imaginaros que hay una persona que consigue quitarse las cadenas y salir fuera, ¿vale? Salir fuera. Cuando esa persona sale fuera de la cueva y ve que el mundo no es solamente esas sombras, sino que hay mucho más, cuando vuelve lo quieren matar. Cuando vuelve adentro, lo quieren matar. Y pues a día de hoy pasa algo parecido. O sea, cuando hablamos de ese vasito de café, que os acabo de poner el ejemplo, cualquier persona que intente ir ahí, lo que diga lo van a querer decir. Entonces, vamos a pensar, vamos a utilizar todo este descontento social, toda esta mierda que estamos viviendo, para intentar canalizarla hacia una conducta a un lado positivo. Lo que nosotros necesitamos, los problemas que tenemos de fondo, no están dentro del derecho, están fuera del derecho. De forma pacífica, de forma consciente, tenemos que intentar conquistarlas. Y hubo un momento histórico donde fue crucial, que fue el 15M, el momento después de la crisis inmobiliaria, no inmobiliaria, financiera, que habían creado los bancos con paquetes bursátiles monstruosos, donde generaban ellos mismos la riqueza y metían en la bolsa de Nueva York o de Chicago los títulos, ¿vale?, de las hipotecas, donde un acreedor era un tercero que ni te conocía y vendían algo que no era ficticio. Entonces, cuando toda la ciudadanía pagó ese descontento, esa mala praxis, perdón, y tuvo ese descontento, acordaros de aquellos años donde surge un partido político que se llama Podemos, además que surge de una forma muy bonita, no estoy defendiendo, ni mucho menos, quiero que me entendáis, y una gran parte de España que estaba indignada, pero que ignoraba el origen y las fuentes y el foco del problema, lo que hicieron fue darle voz y voto en televisión para reconducir ese descontento social a que siguiese alimentando, a que siguiese votando, a que siguiese... O sea, es decir, lo que tenemos que intentar es ir identificando, por favor, lo que son los problemas de fondo y que todo esto sirva, cuando llegue el momento, para exigir responsabilidad política, para manifestarnos pacíficamente, pero para ver de verdad que entre las personas no tenemos que estar tan peleadas, tenemos que razonar las cosas y darnos cuenta de que los que nos joden son los mismos 4 o 6
12 de siempre, que son los que tienen el poder y lo han constituido de una manera que es una telaraña de corrupción, porque son como comandos que al final todo desde arriba hasta abajo es todo corrupción, todo cosas a dedo, todo cosas tal. Eso siempre ha estado, pero el problema ya no es la persona que esté. Si tú vas a trabajar a un sitio donde en vez de almorzar en 15 o 20 minutos, almuerzan en 1 hora y 20 y trabajan a menos ritmo y hacen menos cosas y tal, pues al final en 2 meses o en 3 meses, por muy buena persona que seas, te acabas habituando, porque todos hacen lo mismo. Si tú vas a una empresa donde la gente, todos los trabajadores se llevan esto para su casa, se llevan tal y todo lo hacen y nadie dice nada, lo acabas... O sea, vivimos en un mundo en el que es muy fácil identificar enseguida a otro pensando que ese otro es el malo, pero realmente a veces tenemos la falta de empatía de ponernos en el lugar de esa persona con sus mismas circunstancias y ser tan justos y honestos, decir, coño, yo igual haría lo mismo. Entonces el problema que identifico no está en esa persona, el problema está en las reglas del juego. Y no me he olvidado, mirad, lo de los poderes. Esto es importantísimo para identificar y canalizar esta mierda que tenemos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el partido político que está gobernando o los partidos políticos que gobiernan, ¿vale? La facultad que tiene es la de diseñar y la de ejecutar un plan, ¿vale?, para el país que previamente se ha diseñado mediante unas leyes que ha hecho otro poder, que ese otro poder se llama poder legislativo. Cuando un país es una democracia es cuando el pueblo realmente es el que constituye, primero, la forma de gobierno o de Estado y segundo, es el que participa o tiene incidencia en la elaboración legislativa, en las leyes. El poder legislativo, leyes, es el poder que hace las leyes. Cuando hay un país que tiene democracia, por un lado, los ciudadanos eligen a los diputados, que son los que van a hacer las leyes, y por otro lado eligen al poder ejecutivo. Son dos cosas diferentes. En países, por ejemplo, como en Estados Unidos, hay dos tipos de elecciones, o en otros países no hay separación de los poderes, pero sí que hay representación, como por ejemplo el régimen parlamentario inglés o Francia desde Gómez de Gaulle. Pero en el caso de España, del resto de países europeos, como Alemania, como Italia, de Hispanoamérica, lo que hay es una oligarquía de partidos, un estado de partidos que define un jurista alemán llamado Gerald Leihoff, que lo establece él mismo en su jurisprudencia del Tribunal de Bonn. Pero de lo que estoy hablando, para que todo el mundo lo entienda, muy sencillo. El poder ejecutivo sería el gobierno, el poder legislativo sería el que hace las leyes y el poder judicial el que luego aplica la justicia. Ese sería independiente, presque nul, casi nulo, como dice Montesquieu en El espíritu de las leyes. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que en España tú no eliges a unos diputados y eliges a un partido político. Tú lo que eliges tú no eliges nada, tú votas en unas listas, da igual que sean cerradas o abiertas, a el color de un partido político, ¿vale? Y ese partido político es el que luego, él te dirá que si las listas las han elaborado por dentro, por fuera, eso da lo mismo. Ellos lo que van a hacer es poner a sus trabajadores, a sus asalariados, para que ellos sean los que ratifiquen las leyes. Si os dais cuenta, cualquier vídeo de los Congresos de los Diputados votan las leyes con los pies, con las manos, con el dedo. Es decir, no hay en España separación de poderes y no hay sistema de representación. El ciudadano no tiene ninguna incidencia en la elaboración legal de nada. Es decir, todas las veces que vemos, todas las imposiciones legales que hay, nosotros como ciudadanos tenemos cero incidencia. Todos los diputados que hay ahí no los hemos elegido ninguno. Cuando hablamos de un país democrático, que hay democracia, que el poder reside en el pueblo, eso es la democracia, habla de una forma de poder, no una oligarquía, que es cuando tiene el poder unos pocos, que es el caso de España. Lo que hace en la sociedad es que cada 100.000 habitantes, imaginaros que vivís en un pueblo de 50.000 habitantes. El pueblo al lado tiene 20.000 habitantes y el otro tiene 30.000. Suman 100.000 habitantes. Pues cada 100.000 habitantes se elige a un diputado y a un sustituto. Y esa persona tiene un despacho en su pueblo con la que tú puedes hablar, le puedes decir, puedes hablar, lo que sea. Y esa persona es la que defiende tus intereses. Si esa persona no defiende tus intereses, automáticamente la quitas y pones al sustituto. Y esa persona es la que va a elaborar las leyes. Esa persona no tiene por qué ser partícipe de otro partido político. Puede serlo o no. Yo, por ejemplo, me podría presentar para mi población como diputado. Y ese diputado tiene que rendirle cuentas al que le ha elegido, al ciudadano. Eso es cuando hay un país democrático. En España, como os digo, es de chiste. En España, como os digo, es de chiste. En España lo que se hace es únicamente votar a un partido y ese partido político es el que elige a sus trabajadores que hacen las leyes que él dice. Y luego está el Poder Judicial. En España hay un órgano que es el Tribunal Constitucional. Eso suena, ¿verdad? De las noticias, de la tele. El Tribunal Constitucional ha decidido... Vale. Bueno, pues el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial lo elige el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que ese Tribunal Constitucional
es el único que puede decidir cuando una ley es contraria a tus derechos fundamentales. Es decir, el partido político o el poder ejecutivo es el que elige quién hace las leyes. El partido político o el partido ejecutivo es el que pone quién dice que esa ley es o no es buena, ¿vale? Luego, más, los medios de comunicación convencionales nunca han sido del todo independientes, porque evidentemente no pueden ser contrarios a las instituciones y todo, pero sí que es cierto que tenían cierta independencia y que tenían su línea editorial, pero desde principios o mediados de los 90, casi a inicio de los 2000, eso empieza a cambiar. Aparece una cosa que se llama Internet, la prensa escrita deja de venderse de esa manera, dejan de tener los ingresos que tienen, aparecen redes sociales, otras vías de comunicación, de información y evidentemente pierden músculo financiero. En ese momento empiezan a depender del Estado. El Estado, os recuerdo que no somos nosotros somos el pueblo civil, lo civilizado, la nación, el país, ¿vale? Y otra cosa es el Estado. El Estado es el órgano que controla todo lo demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede, que es muy sencillo de explicar, es que los medios de comunicación llegan a un punto que no van a decir algo contrario a lo que al Estado le interese, ¿vale? Al final, las noticias, la información que consumimos, evidentemente está cercenada a los intereses del propio Estado. ¿Cuántos debates veis en televisión que hablen de lo que yo os estoy diciendo? Pensad lo que os acabo de decir. ¿Cuántos debates en televisión, en La Sexta, en Antena 3, en Telecinco, en el 4, en el que sea, ¿vale? ¿En cuántos veis que se cuestionen esas reglas de juego? No hablo de nada malo, sino esas reglas de juego. Es decir, si en un Estado o en un país, en una nación, no hay separación de los poderes, porque el poder legislativo y el poder ejecutivo, aunque hayan distintas funciones, el poder es el mismo, es el poder ejecutivo. Y si tampoco hay sistema de representación, porque los diputados que hay en el Congreso, en vez de representar a tus ciudadanos, lo que están haciendo es cumplir el mandato que les está dando su partido político, que tienen que firmar las leyes o darle con los pies para votar sí o no, no hay representación. Y si los jueces que tienen que dirimir, que tienen que dictaminar que una cosa es inconstitucional, contraria a esos derechos fundamentales, también los elige el poder político, pues tampoco hay independencia judicial. Y luego, sin embargo, dicen que en los medios de comunicación es el perro guardián de la democracia. Para que sea el perro guardián de la democracia, primero, tendría que haber democracia. Y segundo, esos medios deberían ser independientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que los medios de comunicación pasan a recibir ayudas públicas, evidentemente pierden esa facultad. En el momento en el que un sindicato se integra en el Estado y recibe ayudas del Estado, más allá de las afiliaciones que tengan, que es como se deberían de financiar, en el momento en el que reciben ayudas del Estado, pierden también su independencia. En el momento en el que un partido político deja de nacer, crecer y morir en lo civil, en el pueblo, nosotros, de estar civilizado y recibe ayudas públicas del Estado, en ese momento deja de estar civilizado y atiende al interés del Estado. ¿Cuál es al final el problema de todo esto? Pues el problema de todo esto es que no tenemos ningún mecanismo para exigirle responsabilidades a la clase política más allá de poder votar dentro de 4 años o dentro de 2 o dentro de 3 o del tiempo que falte a otro color de otro partido político. Y al final es cierto que puede haber una responsabilidad incompetente, totalmente lamentable, totalmente condenable y más allá vergonzosa de que no haya habido ninguna división, pero es que no les hace falta, porque es que tampoco tienen ninguna presión de nada, es que es así de lamentable. Lo que quiero hacer ver con todo esto es que, más allá del problema individual, que haya de una mala decisión grave, aquí, ahora, que si la guerra de Irak, que si lo otro, que si... O sea, el problema que tenemos es que la única forma que hay de poder corregir esas barbaridades es poder votar, que no elegir, yo no voto, pero que la gente crea que al votar a otro color de otro partido, que luego venga un salvador y que diga esto no, esto tal, esto cual. Y al final, el problema es que las personas... Los ciudadanos, los civiles, no tenemos incidencia en las decisiones que rigen nuestra vida. Los partidos políticos son los que hacen y deshacen entre ellos, entre los 4 o 5 que hay, 2 que han habido durante muchos años, hacen lo que quieren con nuestra vida, ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad, son afolados, le juzgan luego otro tipo de tribunales totalmente distintos. Esto es lo que hay, este es el nivel que hay. El problema ya no es que yo identifique que el presidente podría haber decretado perfectamente el estado de alarma en una situación de emergencia como la que es y haber actuado con independencia de lo que diga la comunidad autónoma. Claro que lo podría hacer.
El problema es también que el presidente de la comunidad autónoma no haya actuado a tiempo, no haya estado en consonancia con todos los criterios que se habían establecido, con el Barranco del Pollo que se había desbordado, evidentemente. Claro que sí, pero a lo que yo voy, al problema de fondo, a la reflexión que hago de todo esto es ¿qué mecanismo realmente tenemos para castigar, para identificar? Ninguno. Ninguno, porque en España no hay democracia. En España hay una oligarquía que es la que hace todas las leyes, la que elige todo lo que consumimos, la que dictamina qué medios de comunicación o qué dicen. Y esto es lo que hay. Y este es el problema que identifico yo, que identifica mucha gente, y que todo esto nace con Antonio García Trevijano. Lo repito otra vez. Búsquenlo, buscarlo de verdad, meteros en internet e intentar conocer a esa persona quién es, buscar los libros, meteros en Amazon y buscar un título de un libro que se llama Frente a la Gran Mentira y mirar el precio Frente a la Gran Mentira en Amazon, qué vale ese libro. O sea, solamente sabiendo ya el valor de ese libro entenderéis el por qué no han querido reeditarlo. Que bueno, luego podemos hablar y puedo decir que está en PDF para entender, pero son cosas quizá muy densas. Y la gente, para intentar entender el origen y la profundidad de todos estos problemas, tiene que identificar que en España no hay separación de poderes, no hay sistema de representación y no hay ningún mecanismo legal ni jurídico para realmente responsabilizar a toda esta gente de todo lo que están haciendo. Pero no solamente ya con la gestión de la Dana, de la riada, de la gota fría o de como lo queramos llamar, sino con cualquier circunstancia, con cualquiera, con cosas que se pasan por el forro, con medidas ejecutivas o administrativas que vulneran la jurisprudencia, los jueces. O sea, que un juez o una jueza de primera instancia no pueda decretar una inconstitucionalidad, eso es inmoral. ¿Por qué tiene que haber únicamente un organismo que lo crea Davat Sieyès en la Revolución Francesa, que es un nido de corrupción, que sea el único que pueda dirimir si algo es o no es inconstitucional? ¿Tan difícil es que un juez de primera instancia no tiene capacidad o facultad de ver que una cosa vulnera un derecho fundamental? Por supuesto que sí. Pero lo que quiero es poco a poco que la gente que vea estos vídeos, que sabéis que no tengo ningún interés de ningún tipo, que yo esto no quiero ni ganar dinero, ni hacerme famoso, ni voy a decir nada de eso, que identifiquéis realmente, que no os polaricéis y que identifiquemos el origen y las causas. Y que le demos sobre todo mucho valor a la gente que nos rodea, a la gente del día a día, que muchas veces etiquetamos, que muchas veces decimos, no, es que mira, fíjate lo que ha dicho, lo que tal, que han convertido cualquier tema en tabú. Es que es casi un milagro que yo os cuente estas cosas, o que haya gente que identifique estas cosas, porque en el sistema en el que vivimos está todo hecho de una forma para que tú, como mucho, estudies con 18 o 20 años, donde quizá no tengas formada tu personalidad, que la gente no tenga ningún tipo de educación económica, ningún tipo de educación sobre sus derechos, que la gente en España en la educación primaria o secundaria no estudie sus derechos fundamentales, no conozca cómo debe de reclamar la administración algo, cuáles son sus obligaciones, perfecto, pero cuáles son sus derechos, no se conocen. Y hay otra cosa que siempre les ha dado mucho miedo, y es el perder la autoritas. Y eso es lo que se pierde cuando una persona no realiza esa votación. Cuando una persona decide no votar y decide abstenerse, una cosa es el que se abstiene y otra cosa es el abstencionario, el que sabe por qué se abstiene. Y luego hay una desgracia enorme, que es el intentar inculcar a la sociedad que votar es un deber cívico. O sea, lo cívico, lo civil, pertenece al pueblo civil, pertenece a la sociedad, pero un derecho, el votar realmente es un derecho político, no un deber cívico. Y tiene tanto valor, o incluso más, la persona que no vota y sabe por qué no vota, porque la finalidad es retirarle la autoritas a un sistema oligárquico que lo que hace de forma monstruosa exprimirnos cada vez más como un limón. Os pido de verdad mucho apoyo, mucho ánimo a la gente de Valencia, ánimo mañana sábado a toda la gente que pueda, que se desplace, que eche un cable, que hace mucha falta, la gente que no viva en Valencia, que ayude, de verdad, de corazón os lo pido, en la medida que se pueda, porque hay muchas maneras. Ahora mismo lo que más está faltando, más allá de muchos servicios, que hay comida, que la gente está repartiendo, que están dejando por fin trabajar a la Fuerza de Seguridad del Estado, a los bomberos, que tantas ganas tenían de poder ayudar y no les dejaban. No les dejaban por temas burocráticos, porque esto es que es lamentable. O sea, la situación en la que hemos llegado es monstruosa.
Y de verdad, mirar, se puede ayudar comprando carches, comprando, o sea, pistolas de estas a presión de agua, yo qué sé, con materiales de guantes, con mascarillas, con la forma que sea. La mayoría de colegios o incluso ayuntamientos que están colaborando. Os podéis meter en contacto, que hay un montón de sitios de colegios que hacen mil cosas. O sea, toda aquella persona que esté fuera de Valencia y quiera colaborar y no sepa cómo, de verdad, meteros, mirar los ayuntamientos, mirar los colegios públicos, mirar la gente que haga movimientos, porque creo que aunque no estéis aquí, podéis ayudar y sobre todo no os polaricéis. No es un problema de decir es que este es el malo, el otro es el bueno. O sea, es que esto es una cosa generalizada. Es un problema de raíz, de fondo, que tenemos que ir empezando poco a poco a identificar. Y que este malestar que tenemos, que esta desgracia que estamos viviendo en Valencia, que no se quede en balde. Siempre digo larga vida a Dragon Ball, hoy voy a decir que larga vida al pensamiento crítico, que larga vida a esos ciudadanos maravillosos que están colaborando como no se imaginaba nadie y que de verdad que nunca perdamos ese cariño que tenemos que tener como sociedad, que respetemos que la gente piense, que tenga su propio criterio y que nos valoremos, que nos demos mucho valor los unos a los otros. Espero que esta pesadilla se intente establecer en una tranquilidad lo más pronto posible, que la gente pueda poco a poco ir volviendo a recuperar su rutina. Sé que va a ser muy difícil, creo que toda la gente que estamos vamos a seguir volcados y de verdad un abrazo muy grande a todos, muchísimo ánimo a todas las víctimas, a todos los familiares y a todos los ciudadanos que estéis pasando por estos momentos tan malos. Esto es horroroso y os mando un beso enorme. Y espero y deseo de corazón que despertemos porque creo que es totalmente necesario para identificar cuál es el verdadero problema que tenemos. Un beso, os quiero mucho y a tope ahí con Valencia, que de esto tenemos que salir, ¿vale? Un besito.